Recibo un cordial saludo, bienvenidos a este programa de Aquí Entre Nos. Qué privilegio que nos pueda estar acompañando, y como pueden ver en pantalla, el doctor Armando Alducin ya está listo y preparado allá en Dallas, aquí en Costa Rica, junto a Jonás. Y yo sé que un día como hoy, Jonás, muchos esperan el programa por lo que está sucediendo en el mundo y sobre todo allá en Medio Oriente. Y para conocer un poquito la perspectiva del pastor Alducin en cuanto a todos estos temas, hoy vamos a hablar justamente de lo que está pasando allá en Israel. Sí, bueno, saludamos al doctor Armando Alducin allá en Dallas. Hubiera querido estar por allá porque me imagino que estos momentos, bueno, hay mucha audiencia, sé que hay mucha gente, amigos míos que conozco, que estaban esperando el momento de este programa para saber su opinión, doctor Armando, sobre todo lo que está sucediendo y bueno, yo creo que no nos imaginábamos la semana pasada que algo como lo que ocurrió se iba a dar, así que me imagino que usted... Sí, así es, efectivamente, Jonás. Estamos entrando a una etapa, considero yo, en el mundo donde en México decimos el mal se está ventaneando, o sea, ya los que son realmente del mundo de las tinieblas, los que están bajo la luz, tanto política, religiosa, filosófica, etc. Porque estos acontecimientos revelan el corazón de la gente, revelan el corazón de los gobernantes, revelan el corazón de cantidad de gente que a través de esto tú ves quién está en contra de quién favorece una cosa, quién favorece la otra. Pero cuando llegamos a un punto donde lo que acaba de suceder el sábado pasado en Israel, la carnicería de personas que no se pueden considerar humanas, yo les considero ya monstruos, son personas ya que han bajado a un nivel inferior a los animales, de salir y en el momento que se les abre la puerta, entran y acaban de descubrir, creo que todos están enterados hace 2 o 3 días, que le cortaron la cabeza a más de 25 bebés. O sea, ¿quién en su sano juicio puede hacer eso? Una guerra, tú entiendes que más, pero ellos con una carnicería impresionante y violaron todas las leyes de la guerra también, porque las leyes de la guerra prohíben, ¿verdad?, atacar a los civiles. Y aquí fue una devastación nada más en contra de los civiles, aunque hubo algunos soldados desde luego muertos. Pero cuando entran a una casa y matan a toda una familia y a los bebés, les cortan, los decapitan la cabeza. Bebés de 5 meses, de 1 año de edad, dices, Dios mío santo, ¿cómo puede la maldad llegar a este extremo? Entonces estamos en un mundo muy peligroso y donde que cualquier país, cualquier persona, cualquier movimiento que condene esto, ¿verdad?, pues está en el lado favorable. Pero cualquier persona que comience a alabar y a brincar, ¿verdad?, como lo han hecho cantidad de musulmanes y de palestinos en el mundo, dices, ¿cómo es posible que puedan celebrar, hacer fiestas respecto a una carnicería, una masacre como la que estamos viendo actualmente a través de los medios de comunicación? Sí, bueno, que dicha que no, es que he oído comentarios de que aparecen animales, ¿verdad? Y soy un amante de los animales y me parece una grosería. Para los animales. Para los animales, decir una cosa así porque no son así. Pero bueno, se ha hablado mucho sobre por qué el pueblo de Israel, que si es el escogido de Dios, que si no, que quisiéramos, ¿por qué no comenzamos tal vez por ahí? El doctor Armando, su opinión con respecto al pueblo de Israel, ¿verdad?, como el escogido de Dios. Claro, es importante desde luego tener una base para todo esto, ¿verdad? Para toda discusión necesitamos una base. Gracias a Dios que podamos nosotros como cristianos tener las Sagradas Escrituras, porque si no entendemos los seres humanos que habitamos en este planeta, que estamos rodeados de una dimensión espiritual invisible, no terrenal, y que esta dimensión a nuestro alrededor tiene influencia, energetiza a los seres humanos, no podemos entender muchas cosas. Entonces ahorita, como decías, el ser humano está aquí, los animales están aquí, y cuando el ser humano baja a un nivel inferior al de los animales, es cuando nos damos cuenta que se comportan peor que los animales, porque como tú lo dices, Jonás, ni siquiera los animales harían lo que estamos viendo que seres humanos están haciendo.
Entonces tenemos que comprender, y es muy bueno comenzar con este punto, ¿cuál fue la razón por la cual Dios escogió a Israel? ¿Por qué Israel es la nación que corre durante todas las escrituras? ¿Por qué Israel es el termómetro de Dios? ¿Por qué Israel va a ser el punto geográfico donde inició la civilización y donde terminará la civilización? Entonces, dados estos puntos tan importantes, pues concentrémonos en la Biblia y escudriemos la Biblia, y en primer lugar podemos explicar el primer paso. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Para formar la primera nación monoteísta. El mundo ya estaba poblado por algunas tribus, etcétera, etcétera, los sumerios, y era un pueblo, ¿verdad? O sea, el ser humano sin Dios no sabe más que tenemos la conciencia de Dios, adorar a un Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 7, y lo explica claramente, que Dios no escogió a los judíos porque fueran más inteligentes, más sabios o especiales, porque Dios ama, de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a los árabes, a los palestinos, a los mexicanos, etcétera, etcétera. Entonces veamos por qué, cuál es el propósito divino, la sabiduría de Dios para haber escogido un pueblo llamado Israel. Dice Deuteronomio 7, versículo 6, porque tú eres un pueblo santo para Jehová. La palabra santo significa separado, no significa bueno, significa separado para un servicio especial. En otras palabras, yo escojo a Israel, dice Dios, porque quiero algo especial para ustedes, que ustedes sean el instrumento para poder llevar al mundo la palabra, el significado de quién soy yo, las leyes de ética, las leyes de moral, etcétera, etcétera. Tú eres un pueblo santo para Jehová y te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y guardó el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces Dios, a propósito, escoge a un punto geográfico insignificante. Si vemos el mapa, están rodeados de 22 millones de árabes. A los árabes Dios les dio riquezas incalculables, tienen todo el petróleo del mundo. Los judíos, desde que comenzaron, fueron una minoría entre todas las naciones, pero Dios tenía un propósito para escogerlos. En segundo lugar, para entregarles a ellos las leyes morales. O sea, si Dios existe, tenemos que saber que Él es el legislador de la moral. Y nosotros no vamos a dictaminar qué es bueno o qué es malo. Desde que la primer pareja participó del árbol de conocimiento del bien y del mal, comenzamos nosotros a tratar de determinar nosotros como humanos qué es bueno y cómo es malo. Y miren dónde hemos llegado. Entonces Dios les da en el Éxodo los 10 mandamientos para que sepamos exactamente las leyes morales de Dios. Les da las leyes ceremoniales en Levítico para que sepamos cómo acercarnos a Dios. El ser humano no sabe cómo acercarse a Dios. Caín se acercó con el fruto de la tierra y Dios lo rechazó, porque es Dios el que determina cómo el ser humano tiene que acercarse a Dios. Y esta es la razón de la existencia de las religiones. ¿Qué son las religiones? Métodos, ritos, ceremonias que los hombres han inventado para poder acercarse a Dios, a través del sacrificio de los hijos, como los aztecas, de los niños, a través de la brujería, a través del espiritismo, etcétera, etcétera, porque el hombre está perdido sin la dirección de Dios. En último lugar, Dios le entrega a Israel las leyes civiles que están en Deuteronomio. Entonces vemos nosotros que Éxodo, Levítico y Deuteronomio son los 3 libros donde se encuentran las leyes morales, las leyes ceremoniales y las leyes civiles de Dios, o sea, en Deuteronomio, cómo gobernarnos. Entonces sí es importante que sepamos esto. Y finalmente en el libro de Romanos, capítulo 9, nos muestra ya finalmente el apóstol Pablo el propósito ya final, más significativo, de por qué Dios escoge la nación de
lesson, you think I would've learned it? These scars, you think I would've earned them? But the same old song and dance isn't the same old song or dance. And changes with the years, and changes with my fears, and changes with the tears I shed. I've bled, for you I've even bled. So what should I do instead? When you're the source of all my fears, my worries, doubts and wasted years, my insecurities and the tears I shed. The source of all the tears I shed. Misery loves company, Miss Misery loves company, and she's taking the best from me. There's no rhyme or reason for what you did. Did I ever truly even deserve it? We both messed up a bit, but you dealt the brunt of it. I tried to find the meaning, and I've tried to find the silver lining, but all I see are seas of gray. It's all the same, it's all the same. With you nothing will ever change. It's all the same, it's all the same. With you nothing will ever change, nothing will ever change. It's simple, pacing it off of impulses. We react to the info that we're given to set the tempo for ourselves in our lives. But that's not really right, because we don't guide our lives. It's the forces outside of our control that controls the tempo. So I'll take it nice and slow as I'm careening out of control, because if I take it fast, this misery will last. And I know that I'll lose you. This lesson, you think I would've learned it? These scars, you think I would've earned them? But the same old song and dance isn't the same old song or dance. It changes with the years, and changes with my fears, and changes with the tears I shed. I've bled, for you I've even bled. So what should I do instead? When you're the source of all my fears, my worries, doubts and wasted years, my insecurities and the tears I shed. The source of all the tears I shed. I've bled, for you I've even bled. So what should I do when Israel. Dice Romanos 9, versículo 4. Está hablando de Israel. Son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo esto Dios se lo da a Israel para que lo comuniquen al mundo. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Dios tenía que escoger genéticamente a una raza, a un grupo de seres humanos, para que a través de ellos se cumpliera la promesa de Génesis 3:15. El Mesías tenía que descender desde Adán, no descendió de Ismael, no descendió de la tribu de Simeón, no descendió de la tribu de Judá, de Jacob, de Salomón, de David, etcétera, etcétera, para que se demostrara cuando Cristo hizo su aparición en el mundo, de que Él tenía las credenciales correctas para ser el Mesías de Dios. Entonces todo esto tenemos que entenderlo para que no creamos que Dios es un Dios que hace, da preferencia a ciertos pueblos y no, de ninguna manera. Tenemos que ver la sabiduría de Dios detrás de esto. Entonces, a través de esto también, al que mucho se le da, mucho se le pide. ¿Y qué pueblo ha existido a través de toda la existencia y la historia más perseguido, más desechado, más vituperiado, más torturado, más asesinado que el pueblo de Israel? Desde que fueron expulsados en el año 70, vemos que casi 2000 años estuvieron repartidos por el mundo entero. Llegan en el 48 y el Holocausto, matan a 7 millones, o sea, hay un odio de una forma muy significativa, inexplicable,
para los politólogos y para los sociólogos y para los paleontólogos y antropólogos de por qué Israel es tan perseguido y tan odiado, por qué este antisemitismo. Ya lo entendemos. Hay un mundo espiritual detrás que odia a Israel. Este mundo espiritual está gobernado por Lucifer, por Satanás, que los odia porque a través de ellos vino el Mesías, el Salvador del mundo. Impresionante. Este documento, bueno, esto que está hablando el doctor Alducin es de un documento que, como dice ahí la pantalla que tiene el doctor Alducin atrás, la milagrosa existencia de Israel. Así que en el WhatsApp de enlace +1 469-781-1000, usted en la sección de descargas, usted puede descargar la milagrosa existencia. Y estamos hablando justamente de Israel. Así que usted puede, de manera muy sencilla, gratuita, ahí +1 469-781-1000, está ahí al pie de la pantalla. Más bien, ahí usted lo puede ver para que descargue este documento y más bien agradecerle al doctor Alducin que siempre comparte estas notas con nosotros. Así es. Bueno, y como pueblo de Dios, pueblo escogido, han visto impresionantes milagros a través de la historia. ¿Cuál cree usted, considera usted el milagro más grande que como pueblo han visto? Bien, cuando Israel atravesó el Mar Rojo, se le recordó que este milagro lo transmitieran a sus hijos, para que sus hijos de los israelitas crecieran agradecidos con Yahvé, ¿verdad? Con Jehová, de que los rescató de la esclavitud. Sin embargo, siglos después, el profeta Jeremías, en el capítulo 23, profetiza que vendría un milagro mucho más grande en el cual el cruce del Mar Rojo se iba a olvidar y que este milagro sería el siguiente. Dice Jeremías 23, versículo 7. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que ya no dirán, o sea, lo del Mar Rojo se va a olvidar. Ya no dirán, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ese milagro ya se va a olvidar. Sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de esta tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Vemos nosotros que se profetiza que vendría un milagro mucho, mucho más grande, que sería ni más ni menos el milagro que sucedió el 14 de mayo de 1948. Que después de casi 2000 años de exilio repartidos por todas las naciones, Israel cada año oraba y decía, el año que entra en Jerusalén, el año que entra en Jerusalén. O sea, 2000 años no bastaron para que olvidaran su religión, su idioma, sus tradiciones, su cultura. Esto no ha sucedido en ningún otro grupo étnico en la historia del mundo. Es un milagro único completamente. Y cuando Dios dice esto, comienza a preparar este milagro del 48. Esto es muy importante porque todo tiene una preparación. Dios manda a Jesucristo, antes manda a Juan el Bautista. Ahora viene el anticristo, el diablo tiene que pavimentar el camino para comenzarnos a acostumbrar a ser marcados, a aceptar las arbitrariedades del gobierno, para que cuando el anticristo surja, todo esté preparado. Entonces Israel iba a regresar a su tierra, Dios tenía que despertar la conciencia de un judío, y lo hizo despertando la conciencia de Teodoro Herzl. Después viene, en segundo lugar, la declaración de Balfour de los ingleses, donde por ciertas circunstancias ya no se les permite regresar. Después hace resurgir a los estados árabes. Esto es impresionante, porque lo quiero leer rápidamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Vemos nosotros que Israel regresa en el 48, pero qué interesante que para que Israel regresara al Medio Oriente, veamos la secuencia para que entendamos cronológicamente, el Imperio Otomano Árabe, turco, tenían que desaparecer. Durante 500 años, casi desde 1550 hasta 1923, los otomanos turcos o los musulmanes tuvieron el control del Medio Oriente. Entonces no podían los judíos regresar a su tierra mientras estuviera ocupada por los otomanos turcos. Y en 1923, después de la Primera Guerra Mundial, los ingleses
vencen al Imperio Otomano Turco, lo sacan del Medio Oriente y entran los ingleses y los franceses al Medio Oriente a repartir todo el Medio Oriente. Veamos esto porque es interesantísimo. En 1919 comienza Afganistán, o sea, comienzan a cumplirse estas profecías. Egipto, 1922. Arabia Saudita, 1932. Persia o Irán, 1935. El Líbano, 1943. Siria y Jordania en el 46. Israel en el 48. No es coincidencia que todo el mundo árabe y toda esa sección del Medio Oriente convergieran precisamente con 15, 20 años de diferencia para que pudiera Israel estar en medio de estas naciones y las profecías de Dios se tuvieran que cumplir. Así que esto es maravilloso y lo dice Lucas 21, un versículo casi desapercibido por muchos lectores de la Biblia, y veamos nosotros cuántas cosas hay en la Biblia que las leemos y no nos damos cuenta del significado hasta que muchas cosas comienzan a cumplirse. Dice Lucas 21, versículo 29. También les dijo Jesús una parábola. Pongamos atención. Miren la higuera y todos los árboles. En Mateo 24 no dice esto. La atención es solamente sobre la higuera, que sabemos ya que sin ningún lugar a dudas que es Israel. La higuera es Israel, porque Cristo la noche anterior maldijo la higuera simbolizando Israel. Pero ahora Lucas agrega, y todos los árboles, cuando ya brotan, plural, viéndolo, saben por ustedes mismos que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. O sea, Lucas ya enfatiza y nos dice que además cuando veamos no solamente la higuera, dice Mateo, sino también los demás árboles. ¿Quiénes son los demás árboles? Las naciones árabes que nacieron junto con Israel en el siglo XX, o sea, que fueron conformadas, repartidas geográficamente por Inglaterra y por Francia. Recordar entonces que este documento lo ha compartido el doctor Alducin a través del WhatsApp de enlace en la zona de descargas. Usted puede ahí poner descargas y el primerito que aparece dice milagroso existencia, ¿verdad? Hablando de Israel, Pastor Alducin. Y en este momento, Pastor Alducin, porque uno dice, bueno, se establecen en el 48, pero ya en el 67 viene la guerra de los 6 días, en el 73 la guerra de Yom Kippur. Son zonas que, o sea, conflicto tras conflicto, y usted lo mencionaba ahora, ¿verdad? Que después de los imperios, el último, el turco otomano, vienen los ingleses, los franceses, pues ya se establece Israel. O sea, ¿cuándo? Porque la gente empieza ahorita a cuestionarse, hay que de verdad pedir por la paz. ¿Cuándo va a tener esa región paz completa? Usted está hablando de esos milagros, ¿verdad? Que siguen sucediendo hoy día, porque que se mantenga todavía Israel ahí como nación, en realidad es un milagro de parte de Dios en medio de toda la tensión que vive el mundo y momentos como esto, ¿verdad? Por ejemplo, tomemos en cuenta, para no ir tan lejos, el nazismo. Cuando Hitler se levanta ya y inicia la guerra, la Segunda Guerra Mundial, 1939, que duró hasta el 45, los 6 años de la Segunda Guerra Mundial, la pregunta que los sociólogos, politólogos, antropólogos, etcétera, etcétera, no han podido contestar hasta el siglo XXIII, ¿por qué Hitler, teniendo guerra, teniendo como enemigos a Rusia con Stalin, a Inglaterra, a Estados Unidos, a Canadá, ¿por qué se olvida de estas naciones, que era la guerra contra ellos, y se concentra en un pueblo étnico que no tenían armas, que no tenían comida, que no tenían ninguna nación, que fueron los judíos? Sí. ¿Qué hizo que Hitler se concentrara y le nombrara la solución total, y le dijera a Himmler y le dijera a Goebbels y a todos sus lugartenientes, construyan, ¿verdad?, centros para que puedan mandar y gasear a todos los judíos, campos de concentración en Auschwitz, etcétera, etcétera? Y la pregunta es, ¿por qué Hitler tenía ese odio tan profundo que vemos nosotros, que está en los palestinos, que está en muchas personas en el Medio Oriente, que su finalidad no es la tierra? O sea, no solamente quieren
2 estados dentro de Israel. Su finalidad es aniquilar, terminar con la nación de Israel. Como dijo Yasser Arafat en el siglo pasado, se lo dijo claramente, que no solamente cuando conquistaron Israel querían Jerusalén, querían aniquilar, o sea, matarlos, sacarlos. Y todo este propósito lo vemos que tiene una dimensión espiritual. ¿Quién fue el que influyó, el que energetizó, el que hizo que la mente de Hitler se desviara de sus enemigos y los pusiera un pueblo étnico inofensivo, que es ilógico, ¿verdad? Es absurdo. Pues Satanás, el príncipe de este mundo. Él fue el que lo dirigió, así como dirigió a Lenin, como dirigió a José Stalin después. Y así vemos nosotros que cuando llegan en el 48, inmediatamente al otro día, 14 de mayo del 48, el 15 de mayo al otro día, ya estaba rodeado Israel por sus enemigos. Gana la guerra. Viene del 56 del Canal de Suez, la del 67, donde se juntan las 5 naciones árabes para aniquilarlos, dijo el presidente Nasser de Egipto. Echémoslos al Mediterráneo, extirpémoslos completamente de la tierra. Vuelven a perder la guerra, se apropian de las colinas del Golán, de la Franja de Gaza, de Cisjordania y casi toda la península del Sinaí, devuelven casi la mitad de lo que ellos ocuparon por obligación de las Naciones Unidas. Llega el 73, la guerra de Yom Kippur, donde los vuelven a sorprender otra vez, vuelven a ganar, y nadie se explica tampoco hasta este momento cómo un pueblo tan insignificante, tan pequeño, desde el 48, se haya convertido hasta el momento en una nación donde la mayor parte de los premios Nobel han sido ganados por judíos, donde los productos que han hecho, la tecnología que han desarrollado, ¿por qué hay cosas verdes? ¿Por qué ha florecido Israel? ¿Y por qué las naciones de alrededor no tienen la tecnología ni el desarrollo que tienen comercial y económico que ha tenido Israel? O sea que hay un fenómeno inexplicable secularmente, pero lo podemos explicar a la luz de la Biblia. Entonces, todas estas cosas que son fenómenos, son cosas inexplicables por el mundo, por los escritores, repito, por filósofos, por historiadores, tienen su origen en el mundo invisible. Dios ha jurado, y aquí hay un versículo que es hermosísimo en el libro de Isaías, que dice lo siguiente. Isaías capítulo 31. Escuchemos esto, todas las personas que nos escuchan y que creen, ¿verdad?, que pues no, Israel ya pasó, la iglesia ya tomó el lugar de Israel, Israel tiene forzosamente que ser destruido. Escuchemos la voz del Dios de la Biblia. Jeremías 31, versículo 35. Así ha dicho Jehová, que dé el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, y que parte el mar, braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes, dice Dios, si faltaran estas leyes, o sea, las leyes de la gravitación, del sol, de la luna, del movimiento de la tierra, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. O sea, Dios nos está diciendo que es imposible destruir a Israel. Israel es una nación escogida por Dios para que se cumplan ellos, no porque sean mejores ni buenos, sino simplemente para que se cumpla la Biblia y para que ellos sean, escuchemos esto, para que Israel sea la evidencia más grande que Dios existe. O sea, si quieren alguien buscar una evidencia de que Dios existe, es la misma sobrevivencia de Israel. O sea, muy claramente creo que nos ha llevado a través de la historia, ¿verdad?, para ver el proceso todo de Israel, pero entonces a futuro, con todo lo que está pasando, cuál es la posición suya. Bueno, ya sabemos que será indestructible y ya conocemos lo que usted piensa a la luz de la palabra sobre el futuro de Israel, pero ¿cómo lo ve ya
aquí en la tierra, ¿verdad? Como terrícolas que somos, ¿cómo lo vemos todo esto? Sí. Considero que desde que regresaron en el 48 los judíos, comenzó la cuenta regresiva de la historia del mundo entero. Si Dios ha escogido una nación que se llama Israel, que desde luego lo crucificaron, lo desecharon, y Dios levanta una entidad completamente nueva que se llama la Iglesia, porque la Iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La Iglesia fue fundada con el bautismo del Espíritu Santo en el libro de los Hechos en Pentecostés. Ahí nace el cuerpo de Cristo, que tampoco existía en el Antiguo Testamento. Es absurdo creer que la Iglesia tomó el lugar de Israel. Aquí lo estamos viendo. Israel tiene un papel que desarrollar y desempeñar, y la Iglesia tiene otro papel. Ahorita no hay judío, ni griego, ni gentil. Somos un cuerpo en Cristo, de acuerdo a Efesios capítulo 2. Sin embargo, el hecho que haya Israel regresado en el 48, ¿qué nos está diciendo Dios? No me he olvidado. Las promesas que le hice a Abraham son incondicionales. El pacto abrámico es incondicional. La promesa que le hice a la tierra a Israel es incondicional. Hasta ahorita Israel no se ha apropiado de la tierra, la promesa que le dio a Abraham. Esta promesa se va a cumplir en el milenio. Hasta que venga el milenio, Israel cumplirá la promesa, o Dios cumplirá la promesa de la tierra que Dios le dio desde el tiempo de Abraham. Entonces el programa de Dios para Israel no ha terminado. Lo dice Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, 3 capítulos del libro de Romanos. Entonces, si Dios no ha terminado con Israel, nos muestra en el 48, porque se voltearon todos los ojos otra vez a Israel. ¿Cómo? ¿Israel? ¿Quién se podía imaginar que en un día naciera una nación? Dios nos está diciendo, no he terminado con ellos. Y ahora que vuelve otra vez a concentrarse la atención del mundo, los encabezados, los periódicos, en esta región geográfica, nos muestra Dios claramente que nos acercamos ya ahora sí finalmente a la historia. Porque si Israel le falta, Dios tiene que cumplir las promesas a Israel que están en Zacarías 12, en Jeremías, en Isaías, en Ezequiel, de que se van a volver al Mesías. Apocalipsis 1:7, volverán al que traspasaron y harán lamentación los pueblos de la tierra. Zacarías capítulo 12, derramaré espíritu sobre Israel y entonces perdonaré sus pecados. Todo esto es hacia el futuro. Entonces ahorita Israel vuelve otra vez a resurgir para decirnos a nosotros, si no hubiera regresado Israel en el 48, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? Si no hubiera regresado Israel en el 48, ¿quiénes iban a ser los 144,000 que Dios levantó en la tribulación? Si Hitler hubiera ganado y hubiera obtenido la extinción del pueblo de Israel, que fue satánicamente su principal propósito, no existiría ni en el 48, hubieran regresado a la tierra. Qué coincidencia que fue gracias a la persecución nazi que la Liga de las Naciones perdonó a Israel para que regresaran a su tierra y le reconocieran como una nación libre, soberana e independiente. Entonces el futuro de Israel lo estamos viendo ya, vuelve a ser atacado, está ahora tratando de penetrar a la franja de Gaza, y ahora viene Israel, se va a venir contra Irán. Ahorita lo próximo que podemos esperar son las profecías de Jeremías capítulo 29, donde se pronuncia a Irán como Elam. Elam en el Antiguo Testamento todavía no formaba parte de todo lo que es la nación de Irán, era una parte de Irán, que en el siglo XXI Elam ya es Irán. Y Elam está exactamente en el Golfo Pérsico, en la parte oriental, enfrente de la península arábica, y ahí se encuentra la centrifugadora de uranio 235 más grande de todo Irán. Entonces ahorita que ya se supo por todos lados que Irán financió la invasión de Hamas hacia Israel y financia a los Hezbollah en el Líbano, no se va a quedar Israel con los brazos cruzados. Ahorita Netanyahu ya anunció, el que sigue es Irán. Desde luego que Irán está respaldado por Rusia, por China, por Irán, etcétera, etcétera, pero ahorita viene un ataque contra Irán donde van a entrar otras naciones. Y aquí están las naciones rápidamente que quiero comunicarles a ustedes
que están apoyando a los palestinos, no a Israel, para que podamos ver ya claramente que ya el mundo se divide claramente quién es del América, quién es de las Chivas, quién es del Barcelona, quién es del Real Madrid. Aquí ya la camiseta ya se le están poniendo claramente para que ya no perdamos de vista quién está contra quién. ¿Quiénes apoyan a los palestinos? Yemen, Turquía, Kuwait, el Líbano, Jordania es pro-Israel ahorita, hasta ahorita es pro-Israel. Bahrein, Irán, Siria, Irak, Egipto, Arabia Saudita, hasta este momento permanece un poquito neutral, y Rusia acaba de declarar que si Estados Unidos interviene, va a intervenir. De todas estas naciones, la más interesante es Turquía, porque Turquía pertenece a la OTAN. Entonces la OTAN ahorita está de cabeza, que es el ejército de Europa, porque dicen, como una nación que pertenece a la OTAN, ya se va con los palestinos, se va con Rusia, se va con Irán, y está profetizado en Ezequiel 38. Eso lo dijimos hace 4 o 5 entrevistas, de que Turquía iba a dejar la OTAN, y es el ejército más poderoso ahorita de Europa, Turquía, y la OTAN, que es el ejército de Europa, está de cabeza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer las naciones de Europa cuando traicione Erdogan, el presidente de Turquía, a Europa y se ponga de lado, que ya se puso, de los palestinos y de Rusia? Esto es lo más interesante, porque todo esto estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Bueno, están entrando preguntas, doctor. Pregunta aquí, vamos a ver. Mary Rodríguez desde Colombia. Si lo que está pasando en Israel es la Tercera Guerra Mundial, o el inicio de la Tercera Guerra Mundial. No, de ninguna manera. Ahorita viene posiblemente, vuelvo a repetir, el ataque donde no van a destruir Irán, porque Irán aparece con el nombre de Persia en el Antiguo Testamento, Ezequiel 38, y Irán pertenece a una de las naciones que van a formar parte del anticristo, de acuerdo a la estatua de Nabucodonosor. Las naciones del anticristo va a ser Babilonia, que es Irak, o Siria, que en el Antiguo Testamento ocupaban el mismo terreno geográfico. Entonces, vuelvo a repetir, las naciones que claramente aparecen como las que van a formar parte del gobierno del anticristo es en la región de Irak, Siria, Irán, que es medo-persa en el Antiguo Testamento, que formaba la parte del pecho de la estatua, Grecia y naciones del Antiguo Imperio Romano, que representan las dos piernas de la estatua de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Entonces, esta no es la tercera guerra mundial. Se tiene que cumplir el Salmo 83, que son el círculo de las 5 naciones árabes que van a atacar a Israel, no sé si ahorita o después, apoyadas por Rusia y China, y no van a intervenir Rusia y China, porque actualmente China se va a ir contra Taiwán. Ahorita es el propósito de China, en más revuelto, ganancia pescadores, dice el dicho. Se va China contra Taiwán, Corea del Norte posiblemente ataque Corea del Sur, y Rusia lo único que necesita es un solo misil, que se llama Satán, por cierto, el misil más destructivo que tienen, que llegue a Washington. No tiene que acabar con todo Estados Unidos. Un misil en Washington termina con el gobierno de Estados Unidos, o pasa a segundo y tercer rango de supremacía política, económica y militar. Así que esta guerra que sigue, tal vez la del Salmo 83, y después viene la otra ola contra Israel. Ezequiel 38-39, Gog y Magog, donde ya no son los árabes. ¿Y por qué ya no son los árabes? Porque van a ser destruidos antes de la guerra del 38, si no formarían parte de Rusia. Y de Ezequiel 38 son las naciones musulmanas del norte de África, donde está incluido Turquía e Irán, formando parte con el líder Gog, que posiblemente sea Rusia. Y después de la guerra del 38 viene la guerra del Armagedón, Apocalipsis 16, del 12 al 16, donde ya son todas las naciones que se reúnen, tal vez cansados ya por el anticristo, quiere ya terminar con Israel otra vez, y quieren apurarse el petróleo, y se juntarán en el Valle del Megiddo,
y nosotros ya no estaremos ahí. Gracias a Dios. Dice don Gilberto Romero desde Venezuela, Pastor Alducin, ¿cuál es la diferencia del Estado de Israel, el actual, y la Israel espiritual? Dice que hay personas que dicen que el Israel actual no es el Israel que dice la Biblia. Bueno, cuando hablamos del el Israel espiritual es todos aquellos judíos, étnicamente hablando, que han aceptado a Yeshua o a Jesús como el Mesías o como su Salvador. Y sabemos que hay miles de cristianos dentro de Israel, nacidos de nuevo, y estoy hablando judíos. Se calcula que aproximadamente en el mundo entero, hay más de 200,000 judíos étnicamente, que han reconocido a Jesucristo como el Mesías. Entonces, el Israel espiritual es el que Dios reconoce que está en el mundo espiritual, peleando del lado espiritual junto con el arcángel Miguel y sus ángeles, y conscientes que perciben la situación que se está viviendo como algo espiritual. Los demás judíos, como los judíos ortodoxos, que son todos los que se visten de negro, etcétera, etcétera, son, ¿verdad?, los fariseos del siglo XXI, los que siguen odiando a Dios, que siguen odiando al Dios de los cristianos, nos siguen odiando a nosotros, siguen odiando a los judíos mesiánicos, y ellos son actualmente los principales enemigos de Dios. Está diciendo aquí Leonardo Godoy, dice: hola pastor, mi nombre es Leonardo Godoy, me alegra mucho que usted está en enlace, desde Chile lo estoy viendo, siga adelante pastor con su ministerio. Roger, están preguntando aquí que cómo pueden hacer para descargar el resumen de lo que ha compartido con nosotros el doctor Alducin hoy. Bueno, pues esperamos que ya todos tengan el contacto enlace, ese que se está viendo al pie de la pantalla, más 1-469-781-1000. Es muy sencillo cargarlo ahí en sus contactos, y ya una vez usted puede poner ahí hola, y inmediatamente el asesor virtual le va a desplegar un menú de opciones, y usted pone la de descargas, y en la primerita que está hablando acerca de la milagrosa existencia de Israel, ahí, esa primera, está el documento que el pastor Alducin ha compartido el día de hoy y las notas que él está justamente exponiendo el día de hoy. Agradecemos a todos los que se están conectando. Entonces, de la manera muy sencilla, más 1-469-781-1000. Es un contacto muy sencillo, al igual que los que nos están siguiendo en redes sociales. Sí, bueno, aquí Denis Mendoza Campos desde el Perú dice: buenos días, doctor Armando. Es lamentable, aquí en Perú enteramos por medio de la televisión que hay 3 peruanos muertos en Israel. Le pregunto, ¿algunas trompetas y sellos del Apocalipsis ya se abrieron? No. Todavía no nos adelantemos. No podemos, la tribulación o la semana 70 de Daniel o el día de la ira de Dios no puede comenzar más que cuando el anticristo, tal vez ahora que venga, se cumple el Salmo 83 y se han derrotado las naciones árabes y los judíos. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué los judíos tendrían que acercarse a un hombre llamado el anticristo, que posiblemente vayan a creer que es el Mesías, y pedirle su ayuda de protección? O sea, ¿qué poder tan grande manifestará el anticristo para que el pueblo judío ya llegue un momento, las próximas guerras que va a haber, a la desesperación y le digan al anticristo: cuídanos y protégenos? Entonces el anticristo va a confirmar un pacto por 7 años con ellos, prometiéndoles a los judíos protección. Lo dice Isaías capítulo 28 también. Entonces, al prometerles protección, vendrá también de una forma ambigua la reconstrucción del tercer templo judío, porque ahí es cuando van a comenzar a reconstruir el tercer templo judío, que se lo va a permitir el anticristo. Y mientras el anticristo no confirme ese pacto, no podemos decir que comienzan los sellos, ni las trompetas, ni tampoco las copas del Apocalipsis, porque el primer sello, que se encuentra en el capítulo 6, versículo 1 y 2, es un caballo blanco con un arco sin flechas, que representa al anticristo, entrando y confirmando Daniel 8, 23 al 25, que vendrá con declaraciones de paz, entrará como un
como un apaciguador de las guerras, el anticristo, la gente va a creer en él y después inmediatamente desatará la guerra. Así que no podemos considerar que ningún sello, ninguna trompeta, ninguna copa se cumple todavía. Comenzarán cuando el anticristo firme un tratado de paz por 7 años con los judíos. Fanny Barahona de los Estados Unidos pregunta, Pastor Alducin, ¿qué papel juega Estados Unidos en Israel en este momento? Bueno, actualmente es un papel hipócrita, le podría yo llamar. ¿Por qué? ¿Por qué puedo ser tan rudo con esta expresión? Bueno, hace menos de un mes, el presidente Biden descongela $6 billones de Irán. El momento en que el presidente descongela 6 billones de dólares a Irán, imaginémonos esto. Comenzaron a decir que era con el propósito de obras humanitarias. O sea, ya ni Santa Claus les puede creer tantas mentiras que hay en el mundo. A cambio de que algunos prisioneros, un intercambio de prisioneros, Irán le iba a devolver y iba a haber un cambio ahí, etcétera, etcétera. Sin embargo, qué interesante que ahora se sabe que precisamente a las 3 semanas que se descongelan los 6 billones de dólares a Irán, pues ¿quién va a creer que va a ser para obras humanitarias? Por el amor de Dios, ni Pinocho lo podría creer. Entonces lo están usando y ya se descubre que ellos están financiando a Hamas. Esto ya es un hecho completamente comprobable, lo mismo que el grupo terrorista de Líbano, Hezbollah. Así que es mucha hipocresía que ahora viene todo este problema y Netanyahu le pide ayuda a Biden y ahorita Biden, ¿verdad? Parece el salvador, sí, los vamos a ayudar, etcétera, etcétera, pero por debajo de la mesa, anteriormente les jugó una traición a Israel. Entonces vivimos un mundo de tanta hipocresía, un mundo de tantas mentiras, de los dictadores, de los presidentes, de los gobernantes, que todo es conveniencia, todo es intereses políticos, todo es un ajedrez de intereses políticos y económicos, principalmente política y económica. Si me conviene políticamente la decisión que voy a hacer, no me importa traicionar inclusive a mi mamá, porque ahora es el interés de llegar a la cima y el control de todas las cosas. Así que es una hipocresía tremenda, ¿verdad?, en la que Estados Unidos está jugando y pues no sé, ¿verdad?, tarde o temprano Israel se va a dar cuenta que realmente no va a ser la protección que ellos esperaban y esperemos cuando comiencen a bombardear Estados Unidos, repito, o la ciudad de Washington, cuál va a ser la reacción del presidente Biden de abandonar inmediatamente a Israel, porque bíblicamente Israel se va a quedar sola completamente. Pregunta Marley Morante de Perú, dice Dios, aquí se me movió, Dios le bendiga, pastor. ¿Puede explicar de los testigos enviados por Dios en redes sociales? Está circulando haber visto a Moisés en Israel. Saludos desde Perú. Moisés en Israel, ¿de cuál fumaron? No podía preguntar, ¿verdad? Me lo saluda. Ahora, sí, dígale que le mando un saludar, ¿verdad? Pero digo, hay tantas cosas en las redes sociales que vimos que por aquí, por allá. Por eso dice Pedro en su carta, tenemos la palabra profética más segura. Y cuando escribe esto, Pedro estaba refiriéndose a que anteriormente ellos, los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, vieron a Moisés y a Elías en el monte de la transfiguración, Mateo capítulo 17. Pero más que eso, dice, más de lo que vimos, la Biblia es la palabra profética más segura, o sea, donde tendríamos que poner nuestra atención en medio de tantas tinieblas, de tantas apariciones y falsos milagros, etcétera, etcétera. Así que pues Moisés todavía no estamos seguros si va a ser uno de los 2 testigos, pero no es posible que puedan haberlo visto en Israel, en primer lugar porque no hay nadie que lo pudiera reconocer. Y además Satanás se disfraza, recordémoslo, 2 Corintios 11, como ángel de luz. Tengamos cuidado con esas apariciones. Juan Chávez dice, ¿perdón? ¿Es esta una lucha entre Isaac e Ismael? Pues sí, comenzó todo, ¿verdad? Cuando Dios...
behind the city's fame that goes falling like the rain, like the rain. Lives are torn, hearts ache and churn. Through the darkness will we learn, will we learn. Hopes once bright now fade away. Every step brings deeper gray. Guard your doors and close the blinds. Hidden truths we have to find. Have to find. Justice whispers through the trees. Cold case files and mysteries. How long will this darkness stay? Will the light return one day? One day. Who's behind the city's fame that goes falling like the rain, like the rain. Lives untorn, hearts ache and churn. Through the darkness will we learn, will we learn. What's mine now fade away. Every step brings deeper gray. Guard your doors and close the blinds. Hidden truths we have to find. We have to find. Will we learn? Will we learn? No vendría de Ismael, vendría de Isaac. No vendría de Simeón, no vendría de Rubén, no vendría de ninguna otra tribu más que de Judá. No vendría de Judá más que de Salomón, etcétera, etcétera. O sea, había una línea que Dios escogió genéticamente a donde el Mesías, que tenía que ser masculino, por eso Dios puso el cromosoma Y y fertilizó el óvulo de María, porque el Mesías tenía que ser de género masculino. Entonces, no hay ninguna promesa de que no venga a través de la línea que está claramente delineada en la Biblia. Entonces, pues sabemos, ¿verdad?, la historia, que Sara no podía tener el hijo prometido, y que sería Isaac, y entonces le aconseja a Abraham que se eche un brinco, ¿verdad?, que se eche un clavado con la sirvienta que era Agar. De esta relación nace Ismael. Y cuando Ismael comienza a crecer, Isaac viene después. Vemos el pleito que hay entre Sara y Agar, porque Sara comienza a ver con desprecio a Agar y le obliga a Abraham a que la eche fuera. Y entonces, al echar fuera a Agar con Ismael, se le aparece un ángel a Agar y le dice, ¿verdad?, no te preocupes, va a haber una gran descendencia también de Ismael, que son los árabes. Pero la descendencia no viene a través de los árabes, vendrá a través de Isaac, de los judíos, aunque son primos hermanos. Y esta es la razón que se levanta el diablo y crea la controversia entre unos y otros, porque los árabes dicen, ¿verdad?, que ellos son los descendientes y que es Ismael, que no es Isaac. Entonces es un pleito racial de hace siglos de siglos que no va a terminar. Nadie va a poder la paz entre árabes y judíos hasta que regrese Jesucristo. Nadie. Wow. Dice aquí doña Silvia Vivanco, pastor, yo sé que la fecha y la hora solo Dios lo sabe, pero ¿usted cree que pasen unos 50 años para que el mundo finalice? No lo creo. Mi consideración es que todo esto que estamos viendo, o sea, esta invasión y esta guerra, porque ya desde hace 50 años, que fue la guerra de Yom Kippur, 1973, a 2023 han pasado 50 años. En 50 años, Israel había recibido cohetes y de Hezbolá, de Líbano, de Franja de Gaza, pero no se había declarado un estado de guerra en los últimos 50 años. Y es interesante también que cada 50 años, ¿verdad?, es la fiesta que se celebra la libertad de todos los judíos, etcétera, etcétera, y del jubileo.
Entonces, ahora ya se declaró que es un estado de guerra. Y ahora Netanyahu, al declarar estado de guerra, esto no va a parar. O sea, ahorita no sabemos en qué va a terminar todo. Hay un problema étnico, ¿verdad?, de todos los desplazados de la Franja de Gaza. Ya no tienen electricidad, no tienen comida, están sufriendo. El pobre pueblo palestino, hay que orar por el pueblo palestino, no tienen culpa de los gobiernos. Y siempre ha sido la historia. Nunca el pueblo de Irán es lindo, el pueblo de Venezuela es lindo, los cubanos son preciosos, ¿verdad? Siempre han sido los gobiernos los que han hecho sufrir las condiciones en la que la mayor parte del pueblo de las naciones están atravesando actualmente. Y es el pueblo palestino igual, pobrecitos. Ellos no tienen la culpa de que su gobierno terrorista, dirigido por Hamás y controlado por Hamás, ellos son víctimas de todo lo que está pasando ahorita en el área de Gaza. Así que esto no va a terminar. Posiblemente ahora que el portaaviones y los destroyers llegan ya al mar Mediterráneo de Estados Unidos, ahora que ya prometió Rusia, Egipto e Irán intervenir, y Turquía, si interviene Estados Unidos, venga esta guerra que posiblemente traerá consecuencias más graves, y de aquí a la segunda venida de Cristo, nada va a mejorar en el mundo. Las profecías se van a cumplir y el mundo irá de mal en peor. Como le dice Pablo a Timoteo, los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Me pregunta José David Lozada Valdés desde Perú, dice Pastor Alducin, ¿podría explicar por favor Romanos 11:26? ¿Todo Israel será salvo? Sí, o sea, se refiere a las personas que van a convertirse en el tiempo de la segunda venida de Jesucristo, porque habrá miles o tal vez millones de judíos, ¿verdad?, que no van a entrar al cielo, que se van a condenar. Así que no el hecho, como dice en Romanos capítulo 2, no todo el que nace de Israel o no todo el que es judío significa que se va a salvar o que es espiritual o que pertenece al pueblo de Dios, sino aquel que fue circuncidado en su corazón. Entonces el hecho de ser judío no garantiza que esas personas vayan a salvarse. Fue lo que Cristo les dijo a los fariseos. Nosotros somos padres, hijos de Abraham, dijeron los judíos fariseos, y les dijo Cristo, ¿verdad? Si fueras padres de Abraham, no harían las obras que ustedes están haciendo. Así que entendamos también eso claro, no es la garantía de que una persona sea judía que se vaya a salvar. Dice aquí doña Deuna Ebeilar, dice, la guerra que describe el Salmo 83, ¿fue la de 1948, Pastor Alducin? No, no fue la del 48, porque sí ha habido cierta controversia en eso. Y veamos alguna clave muy importante, porque yo he escuchado, ¿verdad?, de personas que han dicho que esta guerra del 83 se cumplió en el 48. Pero veamos claramente y leamos con mucho detenimiento el versículo 6. Y dice así, las tiendas, o sea, está describiendo el Espíritu Santo las tribus o las regiones geográficas árabes que van a atacar a Israel. Y dice las tiendas de los edomitas. Sabemos que Lot tuvo relaciones en Génesis 19 con sus dos hijas, lo emborracharon, y de esta relación, ¿verdad?, que fue completamente antinatural, nacieron los moabitas y los edomitas, que se convirtieron en los enemigos de Israel. Los dos hijos de Lot, y los jordanos, Jordania, descienden de Lot. Pero cuando dice las tiendas, esta palabra tiendas, apúntalo, es la palabra hebrea ogel, que son las tiendas de campaña. Y hasta 1948, después a nuestros días, nunca se había mencionado que Gaza iba a ser habitada en tiendas de campaña. Y se está refiriendo a los edomitas, o sea, a los palestinos actuales. Y otra cosa importante, no hay tal cosa como palestinos, por el amor de Dios. La palabra Palestina se la dio un emperador romano a Israel para borrar el nombre de Israel. Entonces, cuando llegaron los judíos en el 48 a la tierra de Israel, había árabes, un pequeño grupo de árabes que después, cuando se independiza Israel, se opusieron, los atacaron y se fueron de ahí y comenzaron a llamarse palestinos cuando se les dio la franja de Gaza. Entonces no son palestinos, son
árabes. No existe, no ha existido nunca una tierra de Palestina, ni tampoco una nación llamada Palestina. Es Israel. Dice Angélica Roque, esta guerra será parte de un castigo del Dios de Israel, de Dios a Israel, perdón, por tanto pecado en ellos. Claro. Y aquí para terminar, en el Salmo 83:6, en 1948, estas tiendas de los edomitas no existían. Entonces vemos nosotros que ahora que ya hay tiendas, o sea, acampando ya en Franja de Gaza, se puede atribuir claramente que esta guerra no ha tenido lugar. Y la pregunta que me acabas de hacer ahorita, discúlpame, Roy, ¿me la podrías repetir? Sí, dice que si esta guerra será parte de un castigo de Dios a Israel, por tanto pecado en ellos. O sea, nos queda un minutito nada más. Sí, nos queda un minuto. Bueno, es terrible, ¿verdad? Que Tel Aviv sea el centro gay del mundo entero actual. Y pues solamente si es por causa del pecado, Dios lo sabe. Como dice Cristo, hay muchos que nacen ciegos, no es por el papá ni por la mamá. Es muy difícil poder decir o atrevernos a decir, tú estás pasando eso por causa... Hay cosas que sí, hay pecados tan abiertos que puede suceder, y puede ser que haya comenzado la disciplina de Dios donde lo esté empujando a la tribulación, porque la tribulación será donde ellos reconocerán a Jesús como el Mesías. Don Armando, muchísimas gracias. Creo que cubrimos un montón de información el día de hoy. A todos los que han seguido cerca el programa, muchísimas gracias. Y bueno, nos veremos mañana, si Dios lo permite, nuevamente aquí entre nosotros. Chao. Bendiciones.